agradecer la invitación a este evento, particularmente al profesor Oscar, quien fue el contacto inicial, para compartir un poco lo relacionado con el tema de nuestra universidad en el marco de la construcción intercultural de nosotros como pueblos. El tema de interculturalidad se remonta un poco a la necesidad que ha habido desde los pueblos indígenas, los pueblos afros, a reivindicar un derecho, bueno, muchos derechos relacionados con el vivir cotidiano que tenemos en todos los aspectos, pero que para efectos de lo que hoy conversamos, ha sido muy importante ese proceso de la interculturalidad en el campo educativo. Nosotros, desde 1971, cuando empezamos el proceso de trabajo, de organización, se planteó la necesidad de abrir un espacio grande, muy importante en la plataforma de lucha, y que es justamente la formación de maestros bilingües, de tal manera que hubiese un proceso educativo que respondiera a las necesidades, se adecuara a nuestras culturas, a nuestro vivir como pueblos indígenas. No ha sido fácil, por supuesto, pero desde ahí iniciamos con ese proceso en términos de defender nuestros procesos culturales, recuperación de nuestras culturas, de todas nuestras características como pueblos. Sin embargo, este tema no ha sido muy fácil. Ha habido mucha discusión a nivel mundial, sobre todo a partir de que los pueblos comenzamos a hablar de interculturalidad, pero estratégicamente las multinacionales, la banca internacional también empieza a hablar de interculturalidad para salirle al paso a los reclamos que hacemos como pueblos indígenas frente a este asunto, en este caso de carácter educativo. Entonces, por esa razón, empieza a haber una discusión bastante fuerte, una controversia, inclusive en la conceptualización del deber ser de la interculturalidad, y entonces a nivel de cada organización, tanto de Colombia como a nivel de América Latina y el Caribe, empieza a construir y reconstruir sus propios conceptos e intereses a partir de la interculturalidad, y no dejar que desde este mundo económico hegemónico nos atraparan en esa red que pretendían, y por eso entonces cada pueblo, cada organización empezamos a hacer cosas distintas en ese marco de la interculturalidad. En ese sentido, se habla mucho en el discurso del diálogo de saberes, de las conversaciones entre distintos, la diversidad étnica, la diversidad cultural, pero en la práctica se vuelve bastante complicado, bastante difícil, porque la cultura mayoritaria de todas maneras arrasa el mundo académico, y la incidencia que se tenga desde los pueblos indígenas, los pueblos afro, los pueblos campesinos, es realmente poca frente al tema de la interculturalidad. Entonces, hay varios autores, entre ellos Daniel Mato, que dice que el diálogo de saberes como tal no existe, que hay que revisar el concepto,
Y si se trata de un diálogo de saberes, tendría que ser un diálogo de saberes entre iguales, porque si las reglas de juego nos las siguen poniendo la cultura mayoritaria, entonces el diálogo ya no es, ya es entre desiguales y siempre estaría entonces incidiendo en el devenir de nuestros pueblos. En ese sentido, en América Latina y el Caribe se hace un movimiento bastante grande, bastante extenso alrededor de la interculturalidad y el bilingüismo, y por eso se crea todo este movimiento a nivel de todo el habla y habla que nosotros denominamos, que se llama la EIB. La EIB está cumpliendo aproximadamente 35 años de su existencia y trataron de implementarla en varios países con bastantes dificultades, pero sobre todo los resultados no fueron tan buenos como se esperaban, y no fueron buenos justamente porque cuando la EIB es tomada como política de Estado, entonces los estados comparten un proceso de educación intercultural bilingüe a su manera, y las políticas las sigue estableciendo el Estado a través de sus gobiernos como tal. Entonces, eso dificultó realmente el avance. Los 30 años de la EIB los conversamos en Guatemala, en un encuentro de toda América Latina y el Caribe, y ahí se concluyó que la EIB ni era educación, ni era intercultural, ni era bilingüe. No era educación porque no respondía a los quereres de formación que pretendíamos como pueblos indígenas. No era intercultural porque de todas maneras lo que había hasta el momento, y sigue siendo así, han sido programas, temáticas del mundo indígena, del mundo afro, pero no es política ni de las universidades, ni de los estados, ni de los ministerios de educación. Entonces, muchos de estos programas en Bolivia, en Chile, Argentina, Guatemala, Nicaragua, estaban más en función de la cooperación internacional, y en una reunión de rectores que hicimos hace unos 15 años para hablar justamente de este tema de la interculturalidad en la educación superior, lo que concluyeron la mayoría de los rectores es que ellos mantenían estos programas, llámese programas de EIB, como la especialización en EIB que hay en San Simón, en Cochabamba, o en la San Marcos en Perú. En Argentina se hizo un inicio bastante lento, pero finalmente apoyamos la elaboración de la ley general de educación, y ahí quedó el tema de interculturalidad. Pero en la mayoría de estos casos no fue posible realmente el desarrollo real como se quería. Y tampoco era bilingüe, pues porque no se alcanzó, ni siquiera en países donde había un supuesto avance en estos sentidos no fue posible. Ni siquiera en Bolivia se pudo decir, bueno, hay un desarrollo bilingüe importante, porque allá justamente no existía la ley general de educación, y bueno, no tuvieron la fuerza suficiente para la aplicación del convenio 169 de la OIT. Entonces, de esa manera, bueno, el Ecuador, por ejemplo, en el Ecuador el gobierno le entregó prácticamente la posibilidad a los pueblos indígenas de establecer un proceso de educación intercultural bilingüe, pero hubo una dificultad muy grande porque los pueblos indígenas no habían construido experiencias de educación propia, de educación intercultural, y entonces no tenían como la visión, la estructura general nacional para poder establecerlo, y entonces empezaron a hacer una educación bilingüe intercultural, pero la hicieron desde arriba. Se reunieron unos dirigentes de muy, digamos, alto recorrido político,
y armaron un currículo para aplicarlo en todos los territorios indígenas, situación que no era conveniente porque cada pueblo tiene su propia dinámica, sus propias culturas, entonces no funcionó. Se quedó prácticamente en 2 textos muy grandes, el currículo indígena. La educación siguió prácticamente como se venía haciendo, de manera convencional, y finalmente le retiraron los recursos de la nación a todo lo que era la EIB. En este momento todavía sigue un poco el proceso en Guatemala, también asumido por el Estado, y eso es como, se vuelve como política, se convierte en política de Estado, y el Estado no tiene el interés justamente del desarrollo de los procesos interculturales. Entonces, por eso, digamos, nosotros empezamos a hacer propuestas distintas de educación. Una de las grandes propuestas a nivel educativo que se inicia justamente en el departamento del Cauca a través del Consejo Regional Indígena del Cauca es la construcción de un proceso educativo desde lo propio, desde los pueblos, con los pueblos y para los pueblos. Lo comenzamos hace 45 años, y comenzamos con escuelitas primarias. Bueno, más adelante logramos llegar a la secundaria, y a partir del 91, cuando la Constitución ya establece la diversidad étnica y cultural y el apoyo al cual está obligado el Estado a la conservación de esta diversidad, entonces se empiezan a mover distintas zonas de nuestro departamento, distintos pueblos, y empezamos a plantear la necesidad de una formación superior, así le llaman en Occidente. Nosotros no le llamamos educación superior. Nos hemos quedado con educación universitaria para evitar mucha controversia, y golpeamos muchas puertas, golpeamos las puertas en las universidades públicas, en las universidades privadas, ¿cómo se llama? La Asociación de Universidades, ASCUN tal vez, UNESCO, y lo más que nos ofrecieron como alternativa a lo que pretendíamos como educación universitaria fue la posibilidad de cupos. Es decir, el problema lo asumían como un asunto de inclusión en la educación superior. Entonces ofrecieron cupos, y ahí por eso desde hace rato vienen unos cupos que ofrece la Universidad Nacional. La Universidad del Cauca tiene cierto porcentaje, creo que su universidad también lo hace, para dar la posibilidad de ingreso a los estudiantes de los pueblos indígenas. Pero ya en el fondo se complica porque pues, los programas siguen siendo los mismos, ¿no? En algunos casos se han cambiado estructuras, por ejemplo, el caso de etnoeducación, que ha sido una propuesta, bueno, que fue una propuesta que a propósito inició desde los pueblos indígenas aquí en el departamento del Cauca, pero en el momento en que lo asume el gobierno, entonces lo vuelve política de Estado y lo manejan de acuerdo a sus intereses. Por eso nuestros pueblos indígenas, particularmente en el departamento del Cauca, nos hicimos a un lado en el tema de etnoeducación y continuamos con la formulación del sistema educativo indígena propio. Entonces, tanto ese sistema educativo indígena propio como la universidad parte de la necesidad de los pueblos, de la necesidad de las comunidades. Cuando vimos que la respuesta universitaria no iba más allá de los cupos, entonces seguimos trabajando la propuesta de procesos de formación en los territorios, y aparecen programas de derecho propio, como en el caso de la zona norte,
administración y gestión propia en la zona de Jambaló, el tema de salud en Caldono, el tema de medio ambiente en nuestro territorio Yanacona. Nosotros alcanzamos inclusive a constituir un centro de investigaciones, el CIPES, y pensamos nuestra universidad Yanacona, ya le habíamos puesto inclusive el nombre, le llamábamos Amauta Iwasi, Casa de la Sabiduría, Casa del Saber, en Quichua, y en tierra adentro también se creó el Instituto de Investigación, y así sucesivamente. Cuando encontramos eso ya como organización, como programa de educación bilingüe intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, buscamos la posibilidad de unificar todos estos procesos que venían desde las comunidades, desde los pueblos, buscando solucionar procesos de formación en estas disciplinas, y constituimos no digamos formalmente la universidad, sino que empezamos a trabajar estos programas desde el programa de educación bilingüe intercultural en el marco del sistema educativo indígena propio. Entonces, lo tratamos de manejar de esa manera y lo construimos entonces, viene desde un origen comunitario, desde un origen de los pueblos, la propuesta de universidad, pero también la propuesta de la forma como consideramos se debe hacer universidad. Entonces, de esa manera empezamos a trabajar pedagogía comunitaria, que era uno de los programas que más requeríamos para poder responder con orientadores, con dinamizadores al sistema educativo indígena propio. Seguimos trabajando en esta línea de lo pedagógico y por supuesto lo de derecho propio, administración y gestión propia, y empezamos a las negociaciones con el ministerio para buscar un poco ese reconocimiento. Por supuesto, el ministerio no nos quiso dar el reconocimiento y entonces acudimos a los derechos de los pueblos, particularmente al derecho de autodeterminación de los pueblos, y a través del principio de autonomía creamos la universidad a través de las autoridades indígenas, que para nuestro caso todas confluyen en el Consejo Regional Indígena del Cauca, particularmente en lo que denominamos la Junta Directiva de Cabildos. De esa manera, entonces, los cabildos fueron los que crearon y asumiendo la Constitución y la Ley 21 del 91, estábamos en una creación en derecho. El gobierno en principio no lo asumía así, y cuando iniciamos una maestría justamente en desarrollo con identidad y el buen vivir comunitario, cuando comenzamos esta maestría, el ministerio denunció al CRIC porque estaba hablando de una universidad que no existía. Nosotros demostramos legalmente la existencia de la universidad ante el ministerio y bueno, ahí quedó, digamos, de alguna manera legitimado el hecho de la constitución formal de la universidad. Bueno, de ahí en adelante viene todo el proceso de constitución, de estructuración de la universidad y se sigue en la lucha por la reivindicación del derecho al reconocimiento y apoyo económico por parte del Estado. Entonces nosotros insistimos ante los gobiernos desde hace 15, 20 años en ese financiamiento y en ese reconocimiento como tal desde el Estado por el derecho que nos cobija como pueblos indígenas y bueno, como pueblos como tal. Entonces, esa lucha no ha sido fácil. El sistema de derecho propio solamente fue reconocido en el 2014 como nuevo sistema, como el sistema de educación particular para los pueblos indígenas, y ahí pudimos ir organizando, estructurando prácticamente
todo lo que teníamos pensado y experimentado, por decirlo así, porque nosotros hemos sido mucho más del hacer y por eso comenzamos haciendo nuestras escuelas, no importaba que no estuvieran reconocidas, nuestros colegios que luego se convirtieron en instituciones, y nuestra universidad, primero las trabajamos, la vivimos, las estructuramos y bueno, la lucha por el reconocimiento lo vamos haciendo posterior. Es decir, como dicen los politólogos y sociólogos, es un trabajo, un proceso desde la base. No ha sido fácil, fue necesario juntarnos con varios pueblos a nivel de Colombia para poder realmente tener la aprobación del sistema educativo indígena propio que había iniciado en el departamento del Cauca, pero de alguna manera, como digo, lo logramos en el 2014. El tema de la universidad tuvo altos y bajos en términos de este reconocimiento. En algunos gobiernos ya casi lo teníamos, luego se iba hacia atrás, pero lo que se nota aquí justamente es un alto índice de racismo, tanto a nivel social como a nivel institucional. Por eso hubo varias respuestas en ese mismo sentido. Algunos viceministros de Educación Superior dijeron, no, eso se puede aprobar, pero que sea solamente para los indígenas. O sea, según eso, nosotros no teníamos la capacidad para compartir una educación a todo el resto de la población colombiana, sino solamente a eso. Otros dijeron, no, pero allá solitos, encerrados en el territorio de ustedes, entonces allá bien pueden hacerlo. En otros casos dicen, mire, estos temas que son de lo suyo, de lo cultural, eso abórdenlo, eso lo pueden trabajar, pero lo demás que los hagan las universidades convencionales. Es decir, hay un alto, como digo, índice de racismo, y como lo he dicho en varios escritos, una interculturalidad es casi imposible construirla en un contexto de racismo. Sin embargo, la fuerza, la energía de nuestros pueblos, la organización a través de marchas, movilizaciones, etcétera, etcétera, en esos grandes acuerdos de las grandes movilizaciones que ustedes conocen perfectamente cómo la hacemos porque están aquí cerquita de nosotros, entonces se pactó el reconocimiento de la universidad y la certificación de nuestros de 10 programas que tenemos en desarrollo. Entonces, en esa medida, pues así se hizo y con el dolor de mucha gente, pero finalmente así quedó reconocida y en este momento financiado su funcionamiento desde los recursos de la nación. Entonces, en el 2018 se hace el reconocimiento, se da el registro calificado a estos 10 programas que tienen que ver con derecho propio intercultural, salud propia intercultural, pedagogía comunitaria, lenguas originarias, licenciatura en artes, buen vivir comunitario. Tenemos, bueno, hay un técnico en salud, hay un técnico en lenguas, administración y gestión propia, revitalización de la madre tierra. Entonces, así, de esa manera, pero desafortunadamente, pues, así ha tocado esas negociaciones en la vía panamericana, pero bueno, ahí estamos. Como digo, el tema del racismo ha sido así, sigue siendo. En este momento no nos quieren justamente dar el registro calificado a los programas de salud, porque argumentan que nosotros no tenemos la capacidad para todo lo que tiene que ver con lo técnico y con lo clínico, y solo podríamos hacer lo de lo propio, lo de la salud propia y todos los procesos culturales. Hasta ahí está. Ha sido muy, muy difícil, muy complicado. Estamos todavía en negociación a ver hasta dónde llegamos.
Pero bueno, me remito un poco al origen, porque el tema de lo intercultural está ahí, como la propuesta de lo intercultural la hacemos desde abajo. Encontramos otras experiencias a nivel de América Latina y el Caribe, como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán. Guatemala tiene su universidad indígena, creada a partir de la experiencia nuestra. Tenemos la Universidad MISAC. En Panamá intentaron la creación de un instituto de formación universitaria. En Bolivia, en principio, se opusieron a crear las universidades indígenas porque consideraban que había que hacer el cambio, era total a todo el proceso indígena, desde la primaria hasta la educación superior, pero finalmente crearon las UNIVOL, 3 universidades indígenas, la guaraní, la quechua y la aymara, y Argentina de la misma manera. Lo que hicimos nosotros como universidades indígenas, comunitarias, interculturales, fue juntarnos para poder trabajar una interculturalidad, pero que se saliera del discurso y la lleváramos a la práctica. Porque en algún momento fue extrema la discusión a nivel de las universidades, porque nosotros pretendíamos que, bueno, si la verdad es que se quiere hacer la interculturalización de la educación superior, como se dijo desde hace unos años, la verdad es que tendríamos que estar, como se dijera, en un negocio del 50 al 50, es decir, 50 temática indígena y afro y 50 toda la temática del conocimiento occidental. Eso no fue posible, eso era complicado. Hace como 4 años se hizo un congreso sobre educación superior intercultural, y así se llama interculturalización de la educación superior en América Latina y el Caribe. Y una de las conclusiones a la que llegó la directiva de ese congreso es que la interculturalidad era una utopía. Me acuerdo mucho del maestro Pepe Bengoa de Chile, que esa fue la conclusión que sacaron. Entonces, los participantes de los pueblos indígenas de nuestras universidades aclaramos que la interculturalidad no es un asunto meramente académico, sino que tiene una connotación altísima de carácter político, y como tal no era una cosa que podía entenderse como terminada, sino un proceso en construcción. Y que de esa manera el granito de arena que pusiera cada universidad, sea indígena, sea intercultural, sea comunitaria, sea convencional, pública o privada, todo ese granito de arena iba encaminada justamente a la construcción de interculturalidad. Y de esa medida, en esa medida logramos entonces como que las cosas fueran cambiando de rumbo y pudiésemos entonces seguir en el proceso de construcción intercultural. Sabemos que no es fácil porque no todo el mundo estamos en esa tónica de pensar las universidades indígenas, las universidades interculturales como en igualdad de condiciones académicas, pedagógicas. Entonces no es fácil. Aquí en el Cauca, en la experiencia de la UAIN, a nuestros estudiantes les decían, bueno, es que ustedes, ¿por qué pierden el tiempo en una universidad que no está reconocida? ¿Por qué no estudian en una universidad de verdad? O sea, la nuestra era de mentiritas, pues. Entonces, pero así, comentarios como esos hacen que la situación no sea muy fácil. Entonces, ¿dónde está digamos, el soporte, la fundamentación de la interculturalidad como tal? Nosotros, como universidad indígena, y la mayoría de las universidades indígenas del mundo, estamos encaminadas precisamente a ir trabajando el tema de los pueblos indígenas en las universidades y llevarlo como política universitaria, que no es muy fácil, como he dicho, pero de todas maneras que se van volviendo avances importantes.
Por ejemplo, nuestras universidades, particularmente la Huracán y la UAIN, nuestra universidad, han sido referentes en la India, y en la India quieren hacer una especie de, bueno, están pidiéndonos que los apoyemos en el acompañamiento, en la asesoría de formación de constitución de universidades indígenas. En Noruega están pretenden en un grupo muy pequeño en hacer el cambio en la interculturalización pues del proceso universitario, y también nos tienen a nosotros como referentes, y bueno, hemos hecho los apoyos que consideramos posibles. Y en América Latina y el Caribe constituimos la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de la Via Yala, más conocido como la RUICAI, y que finalmente logramos posicionarlo en la CRES, en Argentina, en Córdoba, Argentina. Logramos a través de nuestros pronunciamientos, de nuestros fundamentos políticos, pedagógicos y administrativos, posicionar las universidades interculturales en esta conferencia regional y tratar de volverla política de la CRES para hacer un trabajo conjunto encaminado justamente al apoyo de la interculturalidad en los estudios superiores. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que se ha dado para llegar a trabajar, a construir la interculturalidad en el caso nuestro. Para el caso de la UAIN, por ejemplo, nuestros programas están en esa dinámica permanente, es decir, buscar, rebuscar, hay que rebrujar todo lo que hay en nuestros pueblos, porque uno de los principios básicos nuestros es justamente la territorialidad. Entonces nosotros estamos diciendo, es que el conocimiento está allá, en el territorio, como nos han dicho muchos de nuestros maestros indígenas, como Quintilame, como Guantama, etcétera. La Madre Naturaleza es uno de los libros más importantes que debemos aprender a leer, y justamente en este tiempo de pandemia hay mucha gente que ha empezado a ver que es allí donde está la sabiduría, ahí donde está la vida como tal, y nosotros en ese sentido estamos justamente avanzando. En ese mismo sentido, consideramos que el conocimiento nuestro, el conocimiento ancestral está en las comunidades, en nuestros pueblos, nuestros mayores, nuestras mayoras, nuestros médicos ancestrales, llámese tehualas, mamos, yachas, ahí está el conocimiento. Entonces partimos de eso y nosotros tenemos la seguridad, el convencimiento que allá es donde debemos comenzar el proceso de formación de nuestros estudiantes, tanto en la primaria, secundaria como universitaria. De esa manera, ese principio de territorialidad es fundamental para nosotros. El segundo principio para el soporte en la universidad es la identidad, porque nuestros estudiantes, nuestros pueblos nos identificamos como indígenas, como organización, como CRIC, como UAIN, y estamos seguros, tratamos de ser lo más convencidos en estos procesos. Hay gente que comenzó pedagogía comunitaria hace 15 años. Nosotros en un convenio con la Huracán logramos que la Huracán titulara a estos compañeros que lo requerían para poder hacer sus procesos de ¿qué se llama? Estos avances en el escalafón. Sin embargo, hay estudiantes nuestros que dijeron, no, nosotros nos aguantamos hasta que la universidad esté reconocida. Y ahí están, eso es identidad. Es decir, la gente comenzamos, yo estuve en el comienzo justamente del programa de pedagogía comunitaria con 80 estudiantes, y ellos sabían que la universidad no estaba reconocida, sabían que la lucha había que hacerlo con ellos, y con ese convencimiento ahí se quedaron estudiando como tal en nuestra universidad. Entonces, la identidad es fundamental en ese proceso de construcción de interculturalidad. El otro tema es lo cultural.
decir, cómo recreamos lo cultural en el proceso de formación, porque es precisamente lo cultural el fundamento de la interculturalidad. Entonces, si nosotros fundamentamos nuestro proceso de formación en todo ese proceso cultural, ahí estamos. ¿Cómo valoramos nosotros eso cultural, eso espiritual, todo esto del manejo de la naturaleza en nuestro proceso de formación y así seguir recuperando nuestro conocimiento, construyendo nuestro conocimiento y la autonomía? Nótese que desde que dije en un principio cómo constituimos la universidad la creó la autoridad indígena con fundamento en la autonomía y el derecho al libre desarrollo de los pueblos, al desarrollo de todos estos derechos establecidos entre otras en el convenio 169. Entonces, esos son los soportes prácticamente para que nosotros podamos hacer interculturalidad. Y ahora hay un asunto que quiero mostrar a ver si es posible, de cómo manejamos un poco el tema del... A ver, discúlpame un segundito. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Vamos aquí. Bien, quiero saber si se ve si se ve en la pantalla lo que estoy tratando de mostrar. Sí, profesora, ahí lo estamos viendo. Sí, la vemos. Perfecto. Entonces, trato de mostrar así rápidamente cómo planteamos nosotros este es una propuesta, un cuadrito que se hizo justamente ahora en este estado de pandemia para poder seguir abordando los procesos de formación. Entonces, nosotros tenemos aquí, voy a comenzar mostrando un poco la formación en territorio y comunidad del que les hablaba. Entonces, nosotros en territorio y comunidad trabajamos prácticamente, asumimos como que ahí está el 50% del proceso de formación del estudiante. Eso está representado en 3 espacios de formación: la práctica pedagógica, la investigación, para el caso de la UAIN, el CRISAC, y la autoformación. Nosotros consideramos que el ser humano se forma más de su formación, la mayor parte, el mayor porcentaje de formación que tiene el ser humano lo hace por sus propias maneras de hacerlo y le llamamos autoformación, y nosotros como universidad lo validamos como tal. Investigación, porque como lo que se ha perdido, lo que se ha invisibilizado es precisamente el conocimiento del mundo indígena, el conocimiento del ser indígena. Todas esas construcciones se invisibilizan, se han perdido muchas de ellas. Entonces, el estudiante es una persona que ayuda en el proceso de recuperación de ese conocimiento, esa es nuestra tarea, y entonces el estudiante hace investigación. Aquí en este caso estamos hablando de investigación pequeñita, es le llamamos el CRISAC, y la práctica pedagógica, que es el ejercicio que hace el estudiante allá en la comunidad. Aquí dice práctica pedagógica, pero es práctica en comunidad. Entonces, el estudiante, a partir de unos encuentros que tienen con los orientadores, bajo esta estructura nosotros no tenemos la figura de profesor, es decir, es esa figura de profesor-alumno que existía hasta hace poco. Algunos ya cambiaron sigue siendo el profesor, pero el otro es el estudiante, donde el profesor es el que sabe y entonces el alumno es el que no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos esa figura, por eso nosotros no tenemos profesores y no nos llamamos profesores, sino que llamamos orientadores.
en toda la estructura de la universidad, todos los que trabajamos en la universidad somos dinamizadores. En este caso serán dinamizadores. Encuentro dinamizadores estudiantes con dinamizadores orientadores, que vale el 50%. La lógica es cómo nosotros desde la práctica de la investigación, de todo este proceso que conoce el estudiante en territorio, en comunidad, lo recrea en los encuentros entre orientadores y estudiantes, y luego se vuelve nuevamente a la comunidad, hace el regreso, mucho más mejorado, en algunos casos sistematizado si se quiere, pero esa es como la lógica que se tiene. Entonces, nosotros le damos estos 50, estos porcentajes, luego se traducen en la calificación, en la evaluación, y entonces aquí estos son los porcentajes de la valoración. Entonces, ahora, todo ese proceso de investigación pequeñita es que aquí hay unas unidades, aquí dice unidades temáticas, porque tenemos unas grandes líneas de formación, luego tenemos unas líneas temáticas y luego tenemos unidades temáticas. O sea, la unidad básica es la unidad temática, y por eso en cada unidad temática hacemos este ejercicio. Debo decirles que esto no es fácil, que la universidad ha tenido que trabajar bastante para poder hacer efectivo este proceso, porque en la mayoría de los casos teníamos que el orientador, tanto el orientador como el estudiante, se quedaba en el encuentro, pero esto, para hacerle seguimiento, control, calificación, valoración, etcétera, no ha sido muy fácil. Pero entonces nosotros, en este caso, lo hacemos a través de la estrategia de los módulos. Entonces, en el módulo, el orientador, los orientadores que estén encargados de las unidades temáticas, deben mostrar cómo van a desarrollar estas actividades y cómo van a ser evaluadas para poder garantizar que el proceso de formación sea realmente un proceso mucho más integral. Entonces, quería mostrar esto para decir cómo está el asunto. Ahora, en términos de esa construcción de lo intercultural, es importante que nosotros, construyamos. Por eso uno de los retos nuestros es trabajar desde lo propio. Entonces, tratamos de construir nosotros mismos, más que construir, es como recuperar nosotros mismos procesos metodológicos, métodos, metodologías, técnicas, didácticas y modelos pedagógicos. Entonces, nuestros orientadores están encaminados justamente a que hagan procesos de investigación sobre nuestros propios métodos. En este caso nosotros tenemos ya bastante avanzado, nos falta mucho, pero pues para el tiempo que llevamos pues es bastante, nuevas formas de hacer educación, de hacer procesos de formación, y es importante el tema de la investigación. Voy a tratar de ser breve porque se acabó el tiempo. A ver si tengo aquí una diapositiva. Bueno, entonces vamos aquí. Bien. Espero que ya estén mirando. Sí, señor, ya la veo. Muy bien. Entonces, en el tema del CRISAC, que es como el proceso de investigación que hemos trabajado desde los inicios de la universidad, entonces tratamos de que la investigación comience como dije anteriormente, en los procesos comunitarios, en los procesos territoriales, y lo recreemos luego en los encuentros para, hacer la reflexión, la sistematización y tener como ya elaborados otros procesos mucho más avanzados.
Entonces nosotros comenzamos pensando en principio que el CRISAC, que quiere decir crianza, cultivo y crianza de saberes y sabidurías ancestrales, saberes, sabidurías y conocimiento ancestral, así le llamamos a nuestro proceso de investigación. Entonces, en principio tratamos de manejarlo como método. Algunas universidades de América Latina y el Caribe la plantearon como método y así decían, yo utilicé el método CRISAC. Pero resulta que profundizando nosotros tenemos unos métodos distintos. Entonces está el método, solamente he puesto unos ejemplos aquí para hacer el cuadro. Un método que es el espiral, el churo cósmico, la chacana. Esta chacana yo la utilicé justamente en mi tesis de maestría. Y hice todo este proceso de práctica en territorio, contarla, dibujarla, darle palabra al dibujo. En el proceso de la chacana, bueno, esto sería tema de otro momento, si consideran que podamos compartir. Pero entonces todo esto se convierte en un método. Todos estos son métodos. Aquí pueden haber muchos más, seguramente. Estarán, por ejemplo, métodos como el tul, la chagra, todo esto que nosotros consideramos la minga, todo esto que consideramos que son procesos de aprendizaje, por decirlo, procesos de formación, entonces serán métodos distintos. Y entonces, en principio, consideramos que nuestro CRISAC no era método, sino que podría considerarse o podía incluirse, caracterizarse como un enfoque. Y lo pusimos aquí en este paquete verde que tenemos aquí, que sería un enfoque perteneciente a al paradigma cualitativo. Entonces, pensábamos que podría ser así como esto, enfoques como la etnografía, la IAP y el CRISAC. Pero en los últimos análisis que hemos hecho, inclusive de carácter internacional, en ese posicionamiento, en ese trabajo de interculturalizar, entonces consideramos que hay argumentos, hay sustentos que podemos trabajarlos como sustentos teóricos de que el CRISAC puede ser un tercer paradigma. Entonces, de esa manera, el CRISAC sería, si logramos posicionarlo ahí, los enfoques de ese CRISAC sería el enfoque comunitario, el enfoque espiritual, el enfoque territorial, con la posibilidad de integrar eso cuando se necesite, y que cada uno tendrá sus métodos. Aquí solamente coloqué este ejemplo pues para mostrar que es posible. Pero aquí es importante decir cómo desde la comunidad está en la primera fase del trabajo CRISAC, porque son los que avalan, ayudan, proponen la investigación. Luego viene ya la investigación como tal, o sea, en esa primera parte se formula lo que se llamaría el perfil del CRISAC. Luego se hace el proceso de investigación y finalmente lo que se llama comúnmente como el informe de la investigación. Entonces hay 3 fases, pero que todas están relacionadas con la comunidad y finalmente quien valora ese proceso es la comunidad que le avala este ejercicio. Entonces quería como mostrar un poco lo que hacemos aquí. Lo que tratamos de hacer, si puedo así salir de aquí. Bueno, entonces, eso como para ir rematando un poco y decir cómo nosotros hacemos esa construcción de interculturalidad desde los territorios, desde las comunidades, en los procesos pedagógicos, en los procesos de investigación, para llegar a una construcción de interculturalidad mucho menos discursiva y mucho más práctica. Con esto, y dado que el tiempo se nos terminó, entonces dejo ahí sobre la mesa los elementos para las preguntas. Seguramente serán muchas, espero poder responderlos en su momento y de la mejor manera. Muchas gracias.